Buenas tardes. Gracias, Pablo, gracias, Hoops, por su tiempo. Y como ustedes tienen ahí en el programa, el desafío global del cambio climático es algo que como productores sabemos que también es local y de alguna manera nuestra mirada trabaja tanto en lo que es la mitigación del cambio climático, por eso es la importancia de la adopción de sistemas de producción en siembra directa para promover el secuestro de carbono y eso es parte de nuestra esencia y por eso es importante en este panel tener la visión de Joop Kroes en todo su trabajo que ha hecho sobre modelos que de alguna manera pueden colaborar en el cambio del uso del suelo y el manejo del agua, inclusive a nivel de las napas. Y por el lado de la adaptación al cambio climático, este panel nos va a dar la oportunidad de, a través de Pablo Berecia Artúa, ver de qué manera se está trabajando con una visión desde el Estado Nacional, con una visión federal, decía, para adaptarnos a ese cambio climático. Por lo tanto, arrancamos ya con la primera presentación de Pablo y les pido que en la medida que vayan teniendo preguntas lo hagan a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla para aprovechar al máximo la presencia de ambos expositores. El palito es allá. ¿Querés hablar? No, es lo mismo, me paro ahí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, César, por esta introducción. Para mí es un placer y un honor estar aquí en APRESID compartiendo este panel con Joop, que es un experto holandés, que creo que para nosotros, desde el Gobierno Nacional, una de las prioridades que ha fijado el Gobierno, que ha fijado el Presidente, es la inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Estamos convencidos que la Argentina tiene mucho más para ganar de ser parte del mundo que si no lo es. Me parece que este vínculo con Holanda también muestra eso. Bueno, yo tengo una presentación, no sé si la podemos desplegar acá. ¿Con esto mismo? Bien. Entonces quiero compartir con ustedes muy sucintamente, que es la primera parte de esta presentación que me han pedido, algunas de las cosas que vemos en términos de adaptación al cambio climático. Primero, decir que el cambio climático es para Argentina un tema mucho más importante que lo que, creo yo, se percibe hasta el día de hoy. Por dos razones. Una es porque nosotros no somos un gran emisor de gases de efecto invernadero. Emitimos menos del 1%. Pero sí tenemos un impacto muy importante, estructural, en términos del clima. Nuestra economía está cercanamente acoplada al clima y la variabilidad climática es cada vez mayor. Datos de esto abundan. Hay uno que es muy significativo de los últimos días, que es, por ejemplo, la bajante en el río Paraná. Bajante que, si vemos las estadísticas, debiera darse cada cierta cantidad de años y se empieza a dar más frecuentemente. Y tiene enormes impactos en términos de posibilidades de desarrollo de la Argentina. Bueno, lo que voy a presentar brevemente gira en torno del Plan Nacional del Agua. Esto tiene una forma muy linda de mostrarlo, donde nos hemos propuesto dos estrategias principales, dos objetivos, que es mejorar la calidad de vida de los argentinos y generar trabajo, ¿no? Y esas dos cosas pasan fuertemente alrededor del complejo agropecuario argentino, que es una oportunidad de las más concretas que tiene el país de generar trabajo y de mejorar la calidad de vida. Entonces veamos en torno a los 4 ejes en los cuales estamos trabajando y algunas cuestiones respecto de la adaptación. Bueno, un eje estratégico principal es el eje de agua potable y saneamiento. Allí tenemos un enorme desafío, yo acá no lo voy a presentar en detalle, pero tenemos a nuestras ciudades con un déficit de infraestructura y muchas de ellas afectadas por
los eventos climáticos extremos y también por las tendencias climáticas en términos de la disponibilidad de agua para abastecimiento de las ciudades. Pero eso lo vamos a pasar aquí. Tenemos un segundo eje, que es el del cual vamos a hablar hoy más, que es el de la adaptación a los extremos climáticos, pero que también tiene un componente en el tercer eje, que es agua para la producción. Esto va acoplado uno con el otro. Y en este cuarto eje, que son las grandes obras de infraestructura, en síntesis, las represas que la Argentina y acueductos tiene que construir para adaptarse al clima. Estamos llevando adelante un conjunto de presas y un conjunto de acueductos que lo que nos permiten es darnos certeza y darnos capacidad de acción, de toma de decisión frente a distintos escenarios climáticos. Esos cuatro ejes hoy representan un nivel de inversión histórico. Para darles una idea, en este Plan del Agua el Gobierno Nacional tiene contratadas obras por más de 250.000 millones de pesos ahora en ejecución, de manera que hay un compromiso muy concreto de inversión alrededor de estos temas. La pregunta es, ¿cómo conviene invertir y en qué conviene invertir? Estos temas también son temas fundamentales como estrategia de desarrollo del país. Estas son las 17 metas a 2030 de Naciones Unidas, globales, las metas de desarrollo sostenible, y estos temas están en varias de ellas de manera estructural. De vuelta quiero ir a las cuestiones más concretas. Entonces, lo primero que me he propuesto es contar o presentar algunas de las principales obras de adaptación que estamos haciendo. Entonces, esta es una obra muy importante, que es el Canal San Antonio. Algunos de ustedes lo conocerán. Es un canal que va en el límite entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Estamos haciendo 180 y pico, 186 kilómetros de canalización y de acondicionamiento de este sistema. Es un sistema que se había hecho en la década del 30, para que se den una idea, que va a tener un impacto, se hace para tener un impacto en aproximadamente 500.000 hectáreas, disminuyendo el impacto de la variabilidad climática en términos de inundaciones y sobre todo de residencia, tiempo de residencia del agua en superficie. Esa obra está desarrollándose, tiene 24 meses, le falta aproximadamente un año de ejecución para ser terminada. Va entre San Francisco, más o menos, y Marcos Juárez, hasta la Unión del Carcarañá. Acá hay otra obra importante que estamos llevando adelante. En esta obra es la obra del Plan Maestro del Río Salado. Ya hemos contratado 220 kilómetros que van entre la localidad de General Belgrano, que es hasta donde había llegado el plan de canalización del Salado, hasta superar Bragado. Esos son 220 kilómetros. El Gobierno Nacional y en un tramo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hemos comprometido hasta ahora en contratos aproximadamente 1.200 millones de dólares. Y es la inversión más grande que se ha hecho en el sistema. Superan más de 3 veces las inversiones que se habían hecho hasta el año 2015. O sea que es un compromiso muy grande de inversión. Acá tienen algunas de las fotos. Hemos licitado y está al comienzo la canalización del Vila Cululú en el norte de Santa Fe, en toda la zona donde está la producción tambera importante. Esa es una obra que también financia en un 100% de la Nación, con un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos. Hemos también, como se ve aquí, hemos hecho algo que también es muy importante para plantear estrategias de adaptación, que es que además de las obras, hacen falta otros dos componentes principales. Uno son los datos, la información, tener datos como para poder desarrollar políticas no estructurales que van desde sistemas de alerta frente a las crecidas hasta estrategias de adaptación, de selección de cultivos, de utilización de uso del suelo o incluso, como sabemos, derivados financieros, distintos tipos de seguros. Bueno, al día de hoy, la Argentina tiene una red hidrológica de 420 puntos, de los cuales prácticamente ninguno está en tiempo real. A decir verdad, tal vez unos 5 o 10 de esos 420 están en tiempo real. Hemos contratado, y ya está en implementación, la renovación de esa red a 600 puntos, todos en tiempo real. Y además, en todos esos puntos vamos a tener no solo datos de cantidad de agua, sino también de calidad de agua. Eso es un cambio enorme en términos de empezar a tener información para entrar a poder hacer políticas de adaptación 4.0, es decir, para poder hacer
el principio del Big Data, algoritmos, inteligencia artificial. Y de cualquier manera, si bien este es un compromiso muy grande, la renovación de la red, la comparación todavía es mala de la Argentina, incluso cuando terminemos esta inversión, que nos va a llevar los próximos 3 años. Para darnos una idea, nuestro territorio es más o menos 1/3 del territorio de los Estados Unidos de América. Ellos tienen aproximadamente 45.000 puntos en tiempo real para cubrir ese territorio. Y como les digo, la Argentina hoy no tiene, por lo menos el gobierno nacional, y va a pasar a tener estos 600 puntos. De manera que hay un gran desafío también para poder complementar las obras en hacer los datos, tener datos y en base a eso poder desarrollar estrategias inteligentes. El tercer componente es la gobernanza del sistema, cómo se toman las decisiones, cuáles son las instituciones que administran las decisiones para la adaptación. Yo acá quiero presentarles ahora un resumen de algunas de estas obras en la zona central de la Argentina. Entonces aquí lo que ven, esto que ven acá es el Canal San Antonio. Los puntos que están sobre Córdoba son las obras que hemos hecho junto con Córdoba y ya terminado en esta gestión, obras de canalización que en general ayudan a que el agua vaya en la dirección, digamos, noroeste, sudeste, que ven acá. Hemos también hecho y estamos terminando varias obras en la cuenca de la Picasa. Por ejemplo, hemos contratado con financiamiento nacional el reservorio número 3, que no se había hecho, se está construyendo ahora. Estas obras que ven acá son el Salado estaba construido hasta acá, hoy está contratado hasta acá, hasta pasando Bragado, esto es lo que ven acá que recién decía. Hemos propuesto la salida de la Picasa al Paraná, que es esta línea punteada que ven aquí, que ordenaría el flujo en el sur de la provincia de Santa Fe. Deben pensar ustedes que este es un sistema que no tiene una red de drenaje natural por la realidad histórica, geológica del sistema. Y entonces tenemos que entender que este es un sistema que necesita de estas obras y posiblemente de muchas más, junto con datos y junto con capacidad de gobierno, para que el sistema en su conjunto se administre. Acá hay un resumen de algunas de las principales. También quería presentarles, si bien posiblemente hace falta mucho más tiempo para hacerlo en detalle, un proyecto estratégico que estamos estudiando, que le llamamos la Hidrovía Continental. Y como ven, ese proyecto, que lo pueden ver acá, es un proyecto de construir una hidrovía que va desde Belleville, que ven acá, hasta Catriló. Esta es la traza con la cual, luego de hacer varios análisis, nos hemos quedado, y que tiene como primer objetivo contribuir a la adaptación de todo este territorio al cambio climático. Y como segundo objetivo, permitir el transporte en esa hidrovía. Y estamos haciendo varios análisis, de hecho tenemos una colaboración con Holanda para hacer estos análisis. Hay algunas instituciones holandesas que están participando de esto, colaboración que se inició con la visita que hicimos con el presidente Macri el año pasado. El presidente Macri fue el primer presidente en visitar Holanda en la historia de nuestro país y firmamos varios convenios y uno de ellos tiene que ver con la colaboración para el análisis de este proyecto. Bueno, este es un proyecto, como verán, muy ambicioso. Y la lógica que tiene es poder interceptar el agua de superficie, sobre todo de los ríos Tercero, Cuarto, pero particularmente el río Quinto, que es un río que naturalmente no tiene un cauce determinado y que inunda los bajos, inunda una serie de regiones extendidas, poder captar el agua en esta hidrovía, que es un embalse lineal longitudinal, como lo ven ahí, de aproximadamente 650 kilómetros. Esa agua captada ahí sirve para disminuir los picos de las crecidas en el peor momento. Cuando el sistema tiene mucha agua, como nos ha pasado en estos últimos 2 o 3 años, disminuir el pico de la crecida. Y para que el tiempo de residencia del agua en los bajos, sobre todo el río Quinto, disminuya notablemente. Al mismo tiempo, esa agua disponible en estos 650 kilómetros puede ser utilizada para riego. De hecho, el análisis lo que nos da es que puede servir para regar hasta 300 o 350.000 hectáreas. Entonces podríamos al mismo tiempo, situación que tenemos también hoy, tener allí la posibilidad de un instrumento para regular y disminuir el impacto de las crecidas y al mismo tiempo generar una posibilidad de riego en zonas donde haya sequía, que en general se dan más al sur en esta traza.
Esto también permitiría una adaptación de la Argentina y su complejo productivo al clima. Piensen que hoy la mayor parte de nuestra producción sale por el Paraná, que ven acá, y esta es una vía paralela al Paraná. La sequía, la bajante de la sequía, la falta de lluvias en Brasil y la bajante en el Paraná actual, ya implicó que más de 65 barcos no puedan cargar en el Paraná. La hidrovía del Paraná es un sistema clave para la Argentina, pero tiene estructuralmente una serie de limitaciones. Por ejemplo, nadie puede afirmar fácilmente que la hidrovía pueda llegar a tener más de 40 pies de calado, que es menos que el calado óptimo de los barcos. De manera que si nosotros planteamos que la Argentina va a sumar varias millones de toneladas de producción en los próximos años, cada vez va a haber más cuellos de botellas en el uso de la hidrovía del Paraná, por el clima e incluso también por los sistemas terrestres. Hoy, los 15 principales puertos de la hidrovía del Paraná, todos tienen congestión terrestre de acceso, que a nosotros nos da esa congestión un costo de entre 200 y 300 millones de dólares al año. De manera que un sistema pensado para la adaptación al clima también sirve para el transporte. Y eso permitiría que se desarrolle también progresivamente un centro de valor seco, lejos del puerto de Bahía Blanca y de los puertos de Quequén y Mar del Plata, en Catriló. De hecho, el caso que hemos visto es Venlo, en Holanda, que es el puerto seco de Rotterdam, y hemos generado la expresión dentro de este análisis que estamos haciendo de que Catriló podría transformarse en Catrivenlo, es decir, en un centro de creación de valor al cual llegase esta hidrovía, que fuese un componente más dentro de un sistema multimodal, desde ya que hacen falta los trenes, desde ya que hacen falta las rutas, pero es un componente más y nos da que para los números actuales de la exportación de estos años, del año 2017 de la Argentina, si este sistema existiese, ya tendría incentivos económicos para ser la salida de entre el 5 y el 10% de las toneladas que produce la Argentina hoy. Básicamente captaría carga del noroeste de la provincia de Buenos Aires y de parte del oeste. Pero en determinados años podría ser incluso más importante. Entonces, si bien es verdad que esto es para una presentación más larga, pero quería de cualquier modo aprovecharla como ejemplo del tipo de desafíos que tenemos que pensar hacia adelante, que son obras importantes, grandes, que permitan esa adaptación con una visión de mediano y largo plazo y que nos lleven a dar una estrategia también de desarrollo territorial y regional de la Argentina. Aquí tienen esa combinación, haciendo foco en la hidrovía del Paraná y en la hidrovía que estamos planteando, y no olvidarnos que en realidad la primera razón por la cual, si llegamos a aprobar la hidrovía continental, la vamos a aprobar, es por su impacto positivo para la adaptación al clima, solo que luego está pensada de tal manera que sirve para el transporte. Toda la hidrovía continental va en una sola cota de nivel, que es la cota 135 sobre el nivel del mar, para que no tenga esclusas, por ejemplo. Bueno, acá están algunos de los cruces principales que tendría esa hidrovía, con ejemplos. Algunos son holandeses, que estoy seguro que Yup los va a conocer, y otros son algunos nuestros. Bueno, finalmente quería detenerme para la adaptación en el último punto que dije, son obras, datos y políticas no estructurales y capacidad de gobierno del sistema. Aquí están los comités de cuencas. Entonces, finalmente, para terminar en el último minuto, quisiera decirles que es clave que en la Argentina adoptemos y mejoremos nuestra capacidad de gobierno del territorio. En nuestro periodo de mandato, desde fines del 2015, lo que hemos hecho es crear los comités de cuencas que están señalados acá, que suman unas 16 millones de hectáreas, es decir, tienen el tamaño de varios países europeos. Y lo que hemos hecho es, nos hemos autoimpuesto como gobierno nacional que no invertimos en obras en estos territorios si antes no tienen la aprobación del Comité Interjurisdiccional, que lo conforman los gobernadores en su Consejo de Gobierno y los ministros en su Consejo Ejecutivo. De manera que la Nación no tiene ninguna ley para autoimponerse eso, pero es una disciplina que queremos crear en base a la experiencia que tenemos de que las decisiones tomadas de manera unilateral han fracasado.
Entonces, en esos comités incluso ya hemos enviado 2 de ellos al Congreso Nacional, luego de que se han pasado las leyes en las provincias correspondientes, para que pasen a tener una ley nacional que les va a permitir, cuando se aprueben, tener personería jurídica y administrar recursos económicos. Pero de cualquier manera, esta es una primera estrategia que estamos llevando adelante, que somos conscientes que requiere, seguro, de mucho más desarrollo para poder ser efectiva, para que realmente sucedan cambios en términos del uso del suelo, en términos de la matriz productiva, en términos de cómo se administran estos sistemas y, en definitiva, en términos de que propuestas como la hidrovía continental puedan realmente funcionar en la Argentina. Así que quisiera terminar esta presentación con esta expresión, que es que con inteligencia entre el ambiente, la economía y el desarrollo debemos pensar en una nueva forma de hacer infraestructura para el largo plazo, y esa forma es una estrategia que debiera ser central para la Argentina en términos de lograr la adaptación por el enorme impacto que tiene la adaptación y lo va a tener en el desarrollo de nuestro país. Gracias. Hola, gracias Pablo. You, please, your time. Hola, muchas gracias por la invitación, pero me disculpa que mi español no es tan bueno. Puedo hablar algunas palabras, pero es mejor que continúe en inglés. Me disculpa. So, having said that, I will show. Entonces aquí le voy a estar mostrando está en inglés, pero bueno, ya voy a explicar un poquito porque vine con la idea de, bueno, que ustedes tienen problemas de inundaciones, tierras anegadas, y después al hablar con la gente de aquí, bueno, aquí en Argentina vi que este ha sido un año terrible para la gente del campo, con una sequía que no ha sucedido en 30 años, que ha sido la peor sequía en años. Y aparte de esa sequía, también han tenido muchas precipitaciones que han complicado las cosechas. Y bueno, aquí hago un paralelismo con lo que sucede en Holanda. Esta es una imagen que la tomé de un diario holandés con una sequía precisamente que estamos teniendo que nunca hemos visto. Entonces, aquí tenemos distintos artículos publicados en distintos diarios de cómo tratar con estas sequías. Y se le solicitó asistencia al gobierno holandés. Hoy voy a hablar, y espero que no sea tan técnica, pero voy a hablar de los métodos que utilizamos para abordar estas problemáticas cuando estamos ante condiciones de suelo, de sequía, de inundaciones y de salinidad, básicamente con respecto al suelo. Y es parte de lo que les voy a comentar es el resultado de un trabajo de cooperación entre Argentina y Holanda. Esta cooperación realizó un análisis hidrológico del uso de los suelos, de las tierras en la región de Pampas, en Argentina. Esta cooperación comenzó hace unos años en un proyecto europeo. Este es un proyecto que está dentro del marco de Geotierras,
que tiene que ver, a lo mejor lo conocen, con acciones globales para mejorar el monitoreo de cultivos e incrementar los altos rindes de cultivos. En ese momento participó Argentina de este proyecto europeo y también participó como parte de una red mundial. Pero también participaba en un proyecto en Holanda que se denomina Water Vision, que aborda mediciones hidrológicas en el rendimiento agrícola. Por ejemplo, en Holanda el agua potable, la empresa de agua potable, y luego, obviamente que los productores se quejan, obviamente porque tienen menor cantidad de agua y hay pérdidas en los rindes, y después son compensados, ya sea por el gobierno o por las autoridades del agua, y esas cuantificaciones de esas pérdidas en euros son definidas por métodos que hemos desarrollado en conjunto con el gobierno holandés. En este proyecto fui líder del equipo que trataba el impacto, la evaluación a distintas escalas, desde la escala de campo a una escala regional. Lo hicimos en distintas partes del mundo, pero me voy a referir únicamente a lo que hicimos en Argentina. Comenzamos con un análisis de contenido de nitrógeno en soja, porque era una de las principales cuestiones del grupo de Argentina. También suministramos las herramientas para hacer el análisis y cambiamos el objetivo al uso de la tierra porque, bueno, vimos que en ese momento que ese era un problema mucho más importante. Entonces, lo que hicimos fue fijar un marco de seguimiento. Desde nuestra perspectiva, esta es una combinación de observación, de modelos, seguidas de mediciones. Ese marco es una suerte de un ciclo que lo vemos aquí en esta imagen y voy a intentar, en los próximos 10 minutos, voy a ir explicándola. Comienza todo esto aquí en la parte superior utilizando modelos físicos y así comenzamos. Entonces, brevemente voy a explicar este modelo físico. Tenemos mucha historia en el desarrollo de modelos, dos de ellos son muy conocidos. Uno es para la hidrología del suelo y el otro es para el modelo de cultivos. A lo mejor lo conocen, este se utiliza, bueno, se llama SWOP y SWATRE, y el otro se llama WOFOS, que es para estudios de alimentos. Hace más de 40 años que se vienen utilizando, entonces los combinamos para poder modelarlo de manera dinámica. Y en el medio extendimos la parte del cultivo que tiene un incremento de carbono, pero lo extendimos al nitrógeno, es decir, la cantidad de nitrógeno en el cultivo, especialmente en el caso de la soja. Creíamos que era importante ver la distribución del nitrógeno en el cultivo y queríamos relacionarlo en el cultivo con, es decir, el nitrógeno en la soja con el nitrógeno en el suelo, en la tierra. Por eso definimos estos ciclos, el ciclo de carbono y el ciclo de nitrógeno en suelo. Luego les voy a mostrar brevemente cómo se implementan estos ciclos. Tenemos el ciclo de carbono en suelo, todo esto basado en un modelo ROT-C. Probablemente lo conozcan.
Esto se basa en distintos grupos de materia orgánica que se descomponen y durante el proceso de descomposición se libera el nitrógeno. Luego esto va a una pileta de nitrógeno y luego se transforma en amonio, nitratos, y también queríamos poder ver la lixiviación de nitrato. Por eso, con estos modelos, pero bueno, después de hacerlo, se evaluó a nivel campo, lo cual es muy importante. Lo hicimos también a una escala nacional. Este es el caso de Holanda. Se realizaron observaciones, no solamente cultivos, sino también la hidrología del suelo, porque como si podemos predecir el equilibrio, el balance hídrico, entonces hay que ver justamente los rendimientos, los rindes actuales o reales, y también una observación preferentemente a largo plazo con distintos cultivos, gramíneas, maíz y papas. Y después de haber realizado esto para el caso de Holanda junto con el gobierno, y vimos que entonces ya era aceptable, entonces se empezó a utilizar en Holanda hace un par de semanas. Estuve en un evento y bueno, ahora ya lo utiliza no solamente el gobierno, sino distintos institutos en todo Holanda para distintos propósitos. También, bueno, dijimos, lo apliquemos para el caso de Argentina. Entonces, lo primero que hicimos fueron las evaluaciones en campo. Entonces, con un grupo de INTA tuvimos acceso a muchos datos provenientes directamente de campo. Voy a ir pasando esto con rapidez. Y datos experimentales de distintos campos de Argentina, y realizamos una comparación. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen que muestra los valores observados en línea de puntos, y las líneas simulan los rindes potenciales y reales. Y bueno, pensamos son aceptables para el caso de la soja, pero también queremos ver otro tipo de usos de tierra. Entonces allí comparamos con trigo, con maíz, no solamente un año, sino también a un plazo más largo. Y debo decir que realmente nos sentimos muy entusiasmados con respecto al acceso que tuvimos a los datos de Argentina, los datos que tienen que ver con el clima, con los cultivos. Entonces la idea era simular a largo plazo con los cálculos estimados de los rindes. Bueno, con este tipo de resultados no vamos a entrar en detalle, pero nos da una indicación que de hecho estamos satisfechos y podemos continuar con el próximo paso, que es observar en mayor detalle en cómo modelar la partición del nitrógeno y de carbono. Entonces ahora ya estaba aceptado, pero dijimos, hagamos otros experimentos para la partición de carbono y nitrógeno en el cultivo. Y también allí obtuvimos la ayuda de gente de Rosario, con experimentos en campo, y también nos centramos en el tema de riegos. Hicimos observaciones en condiciones muy secas, y de esa forma entonces llegamos a estos resultados, y entonces ya estamos listos para el próximo paso, que es la aplicación a una escala regional. Generalmente, estos son los componentes, el análisis de datos y también las unidades espaciales. Y como no tengo tiempo, vamos a ahorrar los detalles. Y bueno, son los distintos mapas que utilizamos. Es un mapa global. Este instituto que fue recogiendo todos estos datos de suelo, y otro mapa también, los mapas del clima, y
Luego los fusionamos, los pusimos en un sistema de GSE y con esta herramienta analizamos entonces casi 4 millones de hectáreas, un 3/4 más o menos de la región de Las Pampas, y simulamos un periodo de 27 años. Luego analizamos los datos, por cierto. Aquí podemos observar en la parte superior la variación en tiempo. En cuanto al tiempo, comenzamos en 1989 hasta el 2015 y cada recuadro aquí muestra la variación espacial. Entonces, esta imagen nos dio una indicación que hay una gran variación y es una variación hasta 2.000 milímetros, de 100 a 2.000 milímetros de precipitaciones por año. Luego, en la parte inferior, podemos observar la distribución espacial de precipitaciones, a la izquierda el 2008 y a la derecha 2012. Obviamente, a mayor humedad indica que hubo mayor precipitaciones. Ahora, entonces, se puede hacer el análisis regional a partir de todos estos datos y nos centramos, bueno, la principal indicación es si tenemos rindes realistas de soja. Entonces, observamos los rendimientos reales con otros estudios realizados, muy buenos estudios, por cierto, realizados por investigadores argentinos, y encontramos que los rendimientos reales son satisfactorios, y allí observamos otras cosas también, otros aspectos, es decir, la recarga del agua subterránea, que era un aspecto en el que queríamos centrarnos. Esta recarga aquí del agua subterránea a la izquierda y a la derecha para el 2008 y 2012. En un año de mayor precipitaciones hay mayor recarga, y esta es en el caso en donde el agua subterránea está muy profunda. Es decir, estamos hablando que está más profunda, es decir, a mayor de 5 metros de profundidad. Generalmente las raíces no se profundizan tanto, no llegan a esa profundidad. Y si incrementa, si sube el agua subterránea, ¿qué pasa con las raíces? Entonces simulamos 5 situaciones distintas que están aquí representadas. La primera, que es un agua subterránea profunda, y luego el incremento a 1 metro, y lo hicimos para todo. Y aquí podemos observar, vemos en el eje Y el flujo vertical hacia la zona radicular durante la temporada de cultivo, y aquí donde vemos la napa freática tenemos menos 1 metro, y lo que se observa es que si bien el agua subterránea es muy profunda, hay un incremento que va justamente aumentando a medida que incrementa el agua subterránea. Por cierto, que se puede graficar también, y eso es lo que hicimos aquí a la derecha. Lo graficamos con el flujo hacia arriba, y luego vemos los rindes en la parte superior. Y vemos que hay una buena relación entre el incremento del agua subterránea y los rindes. Es una de las cosas que consideramos. También el lixiviado, porque este es otro tema, y lo comparamos en un caso en donde introdujimos rotación de cultivos para las pampas en general,
De lixiviación de nitrógeno hablamos. Las concentraciones de nitrógeno son muy bajos y esto también lo encontramos en la literatura. Por eso se produce una lixiviación de nitrato, especialmente si utilizamos en la rotación de cultivos aquellos cultivos que requieren una alta fertilización con nitrógeno. También tenemos que considerar otros tipos de factores que son influidos por el clima. Es difícil encontrar datos físicos. Tuvimos que invertir mucho dinero. Gracias al INTA pudimos conseguir datos físicos de Argentina, lo cual es muy positivo. Es un paso muy importante para determinar la participación, si la precipitación va al suelo o va a la superficie del agua, a la superficie del suelo, al agua superficial, y se produce la inundación. Todas estas características tienen un impacto importante en la profundidad radicular, en la llegada de las raíces. Debido a las restricciones del tiempo, voy a cerrar esta presentación con algunas conclusiones y resultados de este estudio. El ascenso de las aguas subterráneas tiene un impacto importante en la producción agrícola. Esto no necesariamente es negativo, porque la elevación del agua por capilaridad puede llegar a aumentar los rindes, pero esto es verdad que refleja importantes diferencias espaciales y temporales. Yo creo que es mejor que el agua que proviene de las capas más profundas del suelo debe analizarse de manera distinta. No de manera distinta, de manera separada, independiente. Yo escuché ayer y hoy que ya se están haciendo varias actividades en esta línea, en los campos. Es verdad que la rotación de cultivo puede aumentar la lixiviación de nitratos. Estos son conocimientos que se pueden utilizar para muchos otros objetivos. Es un proyecto europeo que los resultados son de Europa, pero estos resultados se pueden utilizar para acá, para hacer estudios estacionales en el futuro. Y, por supuesto, sería muy interesante hacerlo a gran escala para poder recabar más datos. Es cierto que estamos hablando de sistemas complejos, pero requieren para su análisis herramientas complejas para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Y por último, bueno, son todas herramientas e instrumentos que desarrollamos que, por supuesto, los ponemos a su disposición sin ningún tipo de cargo. Y espero que sigamos con esta linda y gratificante cooperación que tenemos entre Argentina y los Países Bajos. Muy bien, ahora sí, hicimos este minuto de silencio para que piensen las preguntas, así que vamos a empezar con una breve interacción de las preguntas que vayan llegando, pero arrancando con Pablo, ¿cómo conviene invertir, dónde conviene invertir en un país federal, cómo se decide? Algo comentaste vos acerca de los consorcios y de la decisión que tiene que haber entre las provincias, pero en un país que somos federales pero con espíritu unitario, ¿cómo lograr fortalecer eso para poder hacerlo efectivo? Bueno, esto anda, ¿no? Sí. Es una pregunta de fondo porque en general los recursos son escasos, entonces, y es lo que sucede, y además la Argentina tiene seguro, y todos creo que lo entendemos y lo sabemos, un enorme déficit de infraestructura en general.
por lo tanto no es algo que además se pueda revertir en el cortísimo plazo, es un proceso a largo plazo. Respecto de las obras de adaptación, primero un par de consideraciones generales que nosotros estamos llevando a la práctica. Una es que nosotros creemos que la Argentina tiene que funcionar como un país federal, que es lo que dice la Constitución. Pero también sabemos que por un tiempo más o menos prolongado no funcionó así. Entonces, en la práctica, muchas decisiones se tomaron de manera muy centralizada por mucho tiempo. Entonces, el gobierno lo que está llevando adelante es, por un lado, una devolución de recursos a las provincias a través de devolver progresivamente parte de la coparticipación federal para manejo de las provincias. Como contracara de eso, nosotros lo que hemos buscado es que haya un equilibrio entre cuánto invierte la nación y cuánto las provincias. O sea que la primera consideración es que inicialmente establecimos, por un lado, un criterio de cantidad de inversión que lo utilizamos y lo fijamos en un nivel de 70-30, es decir, que podamos en las inversiones que acordemos encontrar un balance donde el 70% lo invierta la nación y el 30% las provincias que corresponden, las provincias en donde van las obras. Y eso con el espíritu de que muchas provincias, las provincias son muy distintas entre sí, recreen la gimnasia y también la priorización y también la capacidad de volver a ser gobiernos que administran inversión y no solo gasto corriente, como sucede en muchos, y ha sucedido por un largo tiempo en la Argentina, en varias administraciones, sobre todo subnacionales en las provincias. El segundo, es que hay un criterio de compartir la inversión. El segundo criterio es que la nación participe de las inversiones más grandes, porque por criterios todos políticos, como ha sido centralizar en Buenos Aires la decisión, pero también otro criterio político ha sido que se consigan obras en Buenos Aires, incluso de tamaños menores. Y lo que nosotros pensamos es que el gobierno federal, y además hay 3 niveles de gobierno, las obras, digamos, que pueden hacer los municipios, las tienen que hacer los municipios, las obras que puedan hacer las provincias, las tienen que hacer las provincias, y la nación debería participar ayudando en todas, pero sobre todo con una priorización en las obras más grandes, que son las obras donde hay necesidad de inversión que en algunos casos supera la capacidad de inversión de las provincias. Y el otro criterio es el criterio de priorizar los problemas que son interjurisdiccionales, porque ahí la nación tiene una razón más para ser un actor, que es un gobierno que está por arriba de los gobiernos provinciales, en el sentido que le da la Constitución, y por lo tanto puede tener cierta capacidad integral de ver cuáles son los beneficios y cuáles son los posibles impactos, también negativos, que pueden tener decisiones en distintas jurisdicciones. Así que está por un lado la política federal y también el último criterio, diría yo, de estos 3 que dije, hay uno cuarto, que también es muy importante y que nosotros queremos ser evaluados por eso, es que en la Argentina hoy hay obras que financia el gobierno nacional en todas las provincias, en las provincias que son de color similar al gobierno y en las que son oposición. Y eso es una realidad hoy. Acá estamos en Córdoba y cuando empezamos el gobierno, una de las primeras cosas que vimos es que había provincias que no recibían ninguna inversión del gobierno nacional. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba durante varios años no recibió ninguna inversión del gobierno nacional y hoy lo que nosotros nos hemos impuesto es que empiece a haber en la Argentina, lo haya, en todo lo que sea posible, un desacople entre cómo van los recursos y cuál es el cronograma electoral, y es lo que está pasando. También se están haciendo obras en ese sentido último político, estructurales que no se terminan en el periodo de gobierno, o que no se ven. Por ejemplo, yo hoy llegué a la mañana a Córdoba y visité una obra que estamos haciendo acá con el gobierno de Córdoba, que son las cloacas de la capital. Esta ciudad tiene 1.300.000 habitantes y menos del 50% de cloacas, que es un indicador de un país muy pobre, y sabemos que ni la ciudad ni la provincia son pobres, y sin embargo, ¿y por qué no? Uno tiene que preguntarse por qué la mitad de los argentinos no tienen cloacas. Bueno, porque las cloacas no se ven, es muy difícil ponerle un nombre de un político a una cloaca, ¿está bien? Entonces ahora que acá estamos haciendo esa obra son 3.600 millones de pesos y el 66% lo pone la nación. La planta que se está haciendo acá en la capital de Córdoba duplica en capacidad la que estaba para que haya capacidad para 1.600.000 habitantes
y no la capacidad que había ahora, y tampoco se ve. Todos los que estamos acá, nadie salvo que quiera ser invitado va a ir a la planta porque está en un lugar que no está en el centro de la ciudad ni se ve. También estamos viendo la de Río Cuarto, también la de San Francisco. Entonces yo creo que los criterios son esos 4. En términos de adaptación, el criterio además que nos hemos impuesto es que la adaptación no pasa solo por las obras. Las obras son solo un componente. Pasa por las obras, pasa por los datos y las políticas no estructurales y pasa por la capacidad de gobierno, porque si no existe la autoridad real y que trascienda a los gobiernos y a las administraciones, que sea capaz de fijar reglas, que incluyen también al complejo productivo y el uso del suelo, bueno, lo que vamos a encontrarnos es que los impactos de este clima, que es real, que está cambiando, bueno, van a ser siempre muy negativos. Así que esos criterios son los que estamos intentando que hoy juzguen a dónde van las inversiones. Y por último, un último que sobrevuela todo esto y que es real, que es que en la Argentina vuelva a haber transparencia en la asignación de recursos. Entonces nosotros, todas estas obras que hoy son históricas y son muy grandes, todas tienen pliegos de licitación gratuitos, aunque las hagan las provincias, si no nosotros no financiamos. Online se tienen que estar los pliegos, los tiene que poder ver cualquiera, de tal manera de que haya reales posibilidades de que haya competencia, y hemos visto en la práctica que hay muchas más ofertas para las obras. Se han multiplicado en algunos casos por 2, por 3 y hasta por 4 la cantidad de ofertas para una misma obra. Y junto con eso también queremos que las obras terminen en el plazo que han sido definidas. Por ejemplo, que podamos decir acá que la obra de Bajo Grande, esta de 3.600 millones, tiene que terminar a fines del año que viene. Es una obra de 4 años, perdón, a fines del 20, que era lo que estaba previsto, o en primer semestre del 20. O sea que no termina en esta administración, es de 4 años, pero tiene que cumplirse los plazos. O sea que, discúlpanos un poco por la extensión, pero son ese conjunto de criterios los que estamos intentando llevar adelante. Muy bueno. Voy a ir a una pregunta técnica con Hoops, pero te dejo para pensar. En un país federal lo que habría que repensar también es la política tributaria y fiscal para que las administraciones municipales y provinciales puedan tener los recursos para tomar esas decisiones. Creo que lo tienen presente, pero vamos a volver sobre ese punto. Hoops, algo que no me quedó claro, a lo mejor entendí mal, pero producto del análisis del modelo, ustedes vieron que con la rotación de cultivos comparado con la soja aumentaban los riesgos de lixiviación respecto a que era la soja, o entendí mal o está mal traducido. Well, the leaching risk occurs especially when you switch to other crops, which need fertilization. And then you have to balance the amount of nitrogen you give to the amount which may leach. I mean, it's just a risk. I'm not saying that it's going to happen, but you should be aware of, and I think tools like this you can use to simply make a nitrogen balance, and that may help. Ahora me queda claro, entendiendo que esa visión es agregando cultivos que necesitan nitrógeno, en la visión de APRESID, aumentando la intensidad de cultivos, se evita esa lixiviación, porque hay un mayor consumo de agua traducido en mayor producción de biomasa y rendimiento. Pero es una buena aclaración. En esta interacción público-privada y que ustedes hicieron, público-público entre la universidad y el INTA, entre países, y tomando también el comentario que había dicho Pablo, ¿cómo podemos acelerar esa colaboración? Y es una pregunta para los dos, respecto a lo que ya se viene haciendo con la asistencia de los Países Bajos en Argentina. Well, I know in the Netherlands, and that may also, I don't know about Argentina, but there is definitely, I mean, private companies nowadays, they also want to do things in a sustainable way. So I think that is a good link to try and cooperate. And in the Netherlands, that is done in many ways, actually. So I think the sustainability goals, like you showed from the United Nations, are a good driver to initiate cooperation between private and public partners. Yeah. That's my...
Creo que la otra cosa que hay que ver es que en el mundo hay muchas fuentes de financiamiento disponibles para llevar adelante proyectos colaborativos que tienen que volver a ser, digamos, fruto de trabajo conjunto en la medida en la cual están alineados los intereses. Hoy hablábamos con María José, que está acá, de una de las posibilidades que vamos a intentar explorar, que son algunos de los fondos que hay internacionales para eventualmente, que es una alternativa, plantear un modelo de simulación del centro de la Argentina, hidráulico, vamos, pero hidráulico productivo, es decir, poder, y seguramente tomando parte de lo que presentó Yups acá, hay un cierto interés que ya ha manifestado Holanda, que me lo comentaba María José, y lo que se puede hacer ahí es juntar eso y ser capaces de armar un consorcio, donde también puede estar APRESIDE en ese consorcio, que no es una corporación, pero deberíamos empezar a probar modelos donde estén las empresas privadas también, que tienen capacidad y que además son las que tienen intereses reales de corto plazo en el mercado, para que los resultados... pensemos muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que hay una enorme capacidad y talento en las instituciones, pero no está la gimnasia, porque no la ha habido y no ha habido los incentivos de ir al mercado, de pensar en resultados iniciales que ya sean interesantes y esa gimnasia la tienen las empresas por naturaleza. O sea que me parece que está la necesidad de aumentar mucho más el ecosistema y de generar esos consorcios, esa posibilidad de trabajo que la Argentina yo creo que ya lo hace bien localmente. ACREA es un ejemplo de eso, esto es un ejemplo de eso, pero hacerlo más internacional, ¿no? El argentino ahora firmó este convenio con Holanda y una de las cosas que se firmó fue un potencial financiamiento del Banco de Desarrollo de Holanda, que es el FMO, por 2.000 millones de euros. Eso fue en mayo del año pasado, donde Holanda dijo que está dispuesta a financiar a tasas muy bajas proyectos dentro de ese cupo de 2.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Ahora, a eso necesariamente no lo van a mover solo los gobiernos, ni tampoco, creo yo, solo los institutos de investigación. Tiene que haber una dinámica real del sector privado de querer apostar de verdad, decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto, es un proyecto de 2 años y vamos a intentar que parte de ese financiamiento vaya ahí. Parece que hubiese estado coordinado esta charla porque estás dejando claramente el pie para el próximo panel que viene, o los dos próximos paneles relacionados a la red agua, que desde el ámbito del Congreso APRESID y gracias a la interacción entre los gobiernos provinciales, los distintos organismos de responsabilidad sobre el tema agua, empresas privadas, los productores, incluso colaboración internacional como ha sido permanentemente la Universidad de Wageningen, da la posibilidad de alcanzar esos desafíos de interacción privada-privada y público-privada para solucionar un problema complejo y por lo que nos planteaba el panel al inicio de los desafíos del cambio climático, es algo que lamentablemente va a crecer en la medida que tengamos actitudes en el ambiente que no permitan mitigarlo. Así que estamos con el tiempo cumplido. Muy agradecido, Yups, por toda la paciencia para poder coordinar este panel. Gracias, Pablo, por tu presencia acá y le agradecemos a ustedes y pido disculpas si hubo alguna pregunta que no haya llegado porque la tecnología falló. Miré varias veces el teléfono y no había. Así que muy agradecido. Un aplauso para ellos dos, por favor.